confido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibida en ti. Tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Por su gracia yo soy hijo. Yo soy hijo. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor.
abriste el mar. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, por su gracia. yo soy hijo de Dios, Por su gran amor. yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé, Repítalo y dígalo con todo su corazón. que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé. Yo solo sé, Dígalo con todo su corazón. que yo soy su hijo Y Él es mi Padre. y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada de ti se perderá. Esa es mi seguridad. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Porque tú eres fiel. Nada de ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Tus pruebas de amor cayeron sobre mí. El que me levanta, el que me levanta, me da seguridad. Es cuando me sostiene, el que me levanta, el que me levanta, me da seguridad.
control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostienen. Esa es mi seguridad. Los cielos están cayendo y me con claridad. Y veces tengo sueño y hoy me vuelvo a levantar. Tus vidas de amor cayeron sobre mí. Na, 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 na. Tus vidas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Voy a invitar en este momento, en esta tarde ya, que le diga al Señor con todo su corazón: tú eres el que me sostiene, tú eres el que me levanta, tú eres quien me da seguridad. Seguridad de lo que vendrá, porque sé que no importa lo que venga, tú tienes todo el control absoluto de la vida, el control absoluto de las situaciones. Nada huye, nada escapa de tu control. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito, Señor. Levántame, Señor. Si usted está desanimado, si usted está aturdido, cante al Señor esta alabanza y hágalo parte de usted. Hágalo una oración, declárelo con todo su corazón. Es tu
amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. El que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Levántanos, Señor, levántanos. Levántanos. Levanta una iglesia gloriosa, una iglesia resplandeciente. Levanta una iglesia en el poder de tu Espíritu. Una iglesia que atraviesa las olas y las tormentas porque sabe que tú estás aquí. Una iglesia que no tiene temor, una iglesia destemida, una iglesia que camina en el poder del Espíritu, una iglesia que reconoce que no es por su fuerza ni por su violencia, sino por tu Espíritu. Levanta esa iglesia el día de hoy, levanta esa iglesia entre nosotros, Padre. Señor, en esta mañana entregamos este tiempo. Gracias porque nos permites adorarte con el Espíritu y la verdad. Gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, confiadamente por medio de Cristo. Derrama tu presencia, derrama tu preciosa unción en este lugar. Háblanos, ministranos. Te queremos oír, te queremos escuchar. Abrimos nuestro corazón a tu palabra. Abrimos nuestro corazón a tu voz. Nos despojamos de todo peso, de todo pecado que nos asedia y corremos en pos del Cordero. Corremos en pos del amado, en pos de Jesús. Señor, este tiempo es tuyo. Gobierna, reina en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, estamos muy contentos hoy de... El micrófono. Ok, sí. Acá me están distrayendo los pastores. Amén, pues estamos muy contentos hoy de poder tener nuevamente aquí al pastor Osvaldo, que nos va a compartir la palabra del Señor. Vamos a poner toda la atención del mundo a lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Amén. Pastor Osvaldo, adelante. Hola, ¿cómo estás, amada iglesia? Bien. ¿Sí se escucha? Sí, ¿Todo bien? bien. Correcto. Para mí es un privilegio poder estar contigo en esta tarde. Y sabes, yo no sé tú qué sucedió en el transcurso de la adoración con el Señor, pero yo sentí algo en mi corazón que cuando empezó el primer canto, pareciera que estábamos entrando a la presencia de Dios, y cada vez que seguíamos adorando al Señor, sentía como si nos estuviésemos acercando, pero elevando a la misma presencia de Dios. Y sabes, a lo mejor tú lo sentiste, a lo mejor no lo sentiste, pero quiero que te des cuenta que este tiempo, el día de hoy, Dios tiene algo especial para ti. Y sé que lo has escuchado por mucho tiempo y decimos, es que Dios tiene planes y Dios tiene situaciones y las circunstancias y Dios siempre tiene un plan y un propósito, pero sabes, hoy pasó algo, hoy en esta semana me pasó algo especial y quiero compartirlo, pero quiero compartirlo bajo el parámetro del Señor y no de tus propios pensamientos. Aún vas a escuchar cosas y esas cosas te van a mostrar el corazón de Dios y el pensamiento de Dios, y vas a ser aún confrontado por Dios. En la semana que hemos estado visitando a algunas personas, me topé con una niña entre 8 y 10 años, y estábamos ministrando y ella habló diciendo estas cosas, diciendo, es que yo tengo problemas, y tengo problemas porque yo empiezo a escuchar algunas cosas, y esas cosas me están diciendo que no crea en Dios, que realmente Dios no existe. Y sabes, cuando yo observé esa posición, le dije a la pequeña, le dije, toma la Biblia, y la llevé a la misma escritura, y dejé que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios fusionada pudieran realmente darle vida y libertad a ella. Y cuando ella le estuve mostrando algunos pasajes de la escritura y le decía, lee esto, y ahora vea la escritura y ahora lee esta porción, ¿sabes? Dejé que ella se confrontara con la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que estaba escuchando estaba en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y la llevé a la verdad, ¿y sabes qué pasó? La verdad le hizo libre. Amén. Y después de eso, Dios me dio permiso de orar por esa bebé, y cuando estuve orando por esa bebé, ella empezó a quebrantarse, empezó a llorar. Y después le comenté a ella y le dije, ¿qué sucedió cuando estábamos orando? Y dijo ella, es que cuando estábamos orando yo sentí la paz de Dios sobre mi vida. Y sabes, la paz de Dios trae sanidad, la paz de Dios trae libertad. Amén. Y la paz de Dios te pone en los lugares celestiales al lado de Cristo Jesús. Amén. Y sabes, cuando estuve viviendo esta situación con una bebé, que tú normalmente vas a la casa y vas a ministrar a los papis y vas a ministrar a las personas adultas, pero un bebé, tú puedes decir, ¿qué problemas puede tener ese bebé? Y cuando estuvimos ministrando, me di cuenta que el Señor quería hablarle y hablarle a sus bebés. Y cuando digo bebés, no hablo de niños, estoy hablando a los que Dios les llama bebé en amor, y decir, vosotros sois mis hijos. Y Dios quiere hablarte en esta tarde. Y quiero mostrarte que a través de las Escrituras te quiero mostrar el carácter del Señor, la mente de Cristo, la posición de Dios Padre. Pero también te voy a confrontar con la realidad que tú y yo nos encontrábamos antes de encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y sabes, a lo mejor voy a manejar una palabra muy fuerte, pero lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y cuando lo dice la Escritura es porque el Señor quiere que vuelvas a iniciar, y quiere realmente que tú inicies con Él, entendiendo de dónde el Señor te encontró. Amén.
Porque ese es el punto. El Señor nos ha encontrado a todos nosotros. Y el Señor no está ajeno a las circunstancias que están pasando el día de hoy a nivel mundial. Pero, ¿sabes? No te voy a hablar por lo que está pasando a nivel mundial, sino que quiero hablarte y quiero llevarte como Dios me dio permiso de llevar a esa bebé, a esa niña, llevarla a la palabra de Dios y sea confrontada con la palabra de Dios y sea confrontada con el Espíritu de Dios en su vida para que Él, fusionado con la palabra, Él produzca vida en ti. Porque, ¿sabes? No hay nadie que pueda convencerte sino solamente el Espíritu de Jehová sobre tu vida. Y, ¿sabes? A través de esto Dios también puso en mi corazón y me empezó a hablar que realmente la iglesia en la que nosotros estamos en este momento nos hizo restauradores de portillos. Amén. Y hoy quiero hablarte no solamente al pueblo en general, quiero hablarte, tú que me estás escuchando, es porque esta palabra tú la necesitas. Y atrás de esta cámara o de las redes sociales tú estás escuchando, o si en ese momento no estás y después tú escuchas esta palabra, es porque para ti es esta palabra. Y les voy a hablar a los que son de casa y a los que no están en casa y a los que Dios llamó en un futuro, en un tiempo pasado les mostró y les habló y les dijo: yo te he engendrado, yo te restauré, yo te estoy levantando para la obra del ministerio. Y sabes, el día de hoy han caído. Y yo quiero hablar aún a ellos, porque sabes, para este tiempo es que el Señor te ha preparado y te ha confortado. ¿Para qué? Para que te levantes en el poder del Señor. ¿Sabes? Me pasó algo chistoso que a lo mejor al escucharlo tú vas a decir: pero ¿eso qué tiene que ver? Pero cuando eres entendido de las señales, en las cosas bien sencillas que el Señor muestra, el Señor está hablando. Y sabes, llegó el momento en mi vida que yo normalmente siempre uso un reloj. Y llegó el momento en que me quedé sin reloj. No tenía relojes. Y de repente fui a mi recámara y me di cuenta que había como 6 o 7 relojes descompuestos. Y cuando los vi, Dios puso algo en mi corazón y me puso que tenía que restaurar cada reloj. Porque cada reloj en su tiempo marcó un tiempo y un espacio. Que el día de hoy había concluido y había terminado. Y sabes, los estuve arreglando y aún yo le decía al Señor, ya están descompuestos, ¿para qué quieres que los arregle? Porque quiero mostrarte algo. Y sabes, no solamente arreglé los relojes, mis relojes, arreglé los relojes de mi esposa, el reloj de mi hija. Mi hijo también trae un reloj. Y sabes, el día de ayer el Señor me regaló un reloj. Y me regaló un reloj que está marcando 2 horas. Está marcando doblemente el tiempo. ¿Y sabes qué me enseñó Dios? Me enseñó que es el tiempo de restaurar. Válgame la redundancia, el tiempo de lo que tú y yo hemos creído que no ha sucedido absolutamente nada. Y que siempre hemos estado buscando y tocando y nos hemos encontrado con roca. Y sabes, el Señor hoy te está diciendo a ti que hoy es el tiempo de restaurar. Va a restaurar el tiempo que aparentemente tú crees que ha perdido. Y para el Señor no hay nada imposible. Y si Dios lo está haciendo, es porque el Señor te está hablando en esta tarde a ti, te está diciendo: hey, ¿estás listo? Porque para ti es esta palabra. Amén. Y para los que realmente aman al Señor y saben que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Estás listo para que el Señor te hable? Sí. Y antes que poder decirte, ya iniciamos, vamos a orar al Señor y pedirle una vez más que el Espíritu Santo vuelva a descender sobre nosotros. Que el Espíritu Santo vuelva a hablar y que Él sea el que opere en nuestras vidas. Señor Dios, es en el nombre de Cristo Jesús el que ruego, Señor, que tú te manifiestes. Háblanos en esta tarde y confróntanos, pero en amor, Señor. Cada adoración que hoy se levantó en este lugar, en esta hora, nos acercaba a ti, Señor, de una manera, Señor, en la que no hay limitación, no hay obstáculos, no hay, Señor, que pueda separarnos de ti, y donde vemos que somos edificados en tu presencia. Amado Espíritu Santo, desciende una vez más. Amén. Y te pido que los que están tras la cámara, Señor, en sus hogares, yo quiero pedirte que ahí tú desciendas sobre ellos, Dios, y que esta palabra es enviada a ellos, Señor, tu Espíritu Santo operando a sus vidas. Y que tú seas el que sea glorificado y exaltado, mi Señor Cristo Jesús, por lo que tú, Señor, vas a hacer y lo que vas a permitir, Señor,
que llevemos a cabo como iglesia, Señor. Repara los portillos. Repara, Señor, a los que hablaste y levantaste tiempo atrás. Y que hoy, Señor, han olvidado, Señor, esa promesa. O están haciendo lo que no deberían de estar haciendo porque han sido sacudidos, Señor, mas no derrotados en Cristo Jesús. Oramos por ellos. Y oramos aún para que tú abras tiempos, ocasiones y espacios para que realmente cumplamos ese llamado de ser reparadores de portillos, Señor. Y que podamos activarles en tu perfecta voluntad lo que tú nos has mostrado. Y que haya una amistad con ellos, Señor, para que ellos establezcan tu reino y tu justicia en aquel lugar donde tú los has puesto, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, durante los tiempos que hemos estado en casa, has estado escuchando muy buenos temas por el pastor Fabián, por el pastor Arturo, y bueno, es un privilegio estar contigo en esta tarde. Y sabes, quiero solamente que tú puedas recordar un poquito, se nos habló de los dones ministeriales, se nos habló de los dones del Espíritu Santo, de los dones de servicio, pero sabes, y después se nos mostró que pidiéramos al Espíritu Santo ser ungidos para la obra del ministerio que nos ha llamado. Y sabes, cuando tú puedes entender las señales ante las circunstancias y ver realmente lo que Dios está moviendo, es porque Dios está usando estas circunstancias, ¿aún para qué? Para que tú tengas tiempos con el Señor. Muchas personas han dicho es que el tiempo que hemos estado en casa ha sido muy difícil. ¿Qué crees? Ese tiempo Dios lo preparó específicamente para que tú puedas acercarte a Él y no haya limitación ni obstáculos. Que en otro tiempo no hemos tenido esa oportunidad para acercarnos con el Señor. Pero Dios la preparó para que entremos a su presencia, para que podamos encontrarnos con Él y para que Él empiece a renovar y tocar lo que debe ser transformado. ¿Por qué? Porque es necesario que el día de hoy Dios meta su mano para que nos prepare a la obra de Cristo. De tal manera, Dios nos ha permitido y aún se nos predicó el domingo pasado acerca de la gloria de Dios. Amén. Y es tan extraordinario haber visto al pastor Arturo diciendo, ¡hey, la gloria de Dios! Y uno dice, Señor, queremos serlo. Pero Dios nos tiene que meter su mano para prepararnos y hacernos entender en qué tiempos y qué espacios Él está mostrándose y está manifestándose. Y sabes, dice que los entendidos son los que heredarán el reino de los cielos. Y el problema no es lo que está pasando alrededor. El problema es que tú y yo en ocasiones, por estar alejados del Señor, no estamos entendiendo las señales de la voluntad que Dios está manifestando en nuestras vidas. Y después vienen pensamientos y decimos, Señor, creo que las circunstancias me muestran que pareciera que me has abandonado, cuando el Señor jamás te ha abandonado. Pero tú y yo debemos ser entendidos. Y para eso es que el día de hoy tú estás aquí. Para entender los planes, la voluntad de Dios. Y que lo que te está aconteciendo, según Romanos 8:28, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Señor, era necesario quedarme sin comer para entender que esto es para bien. Para que tu fe crezca. Para que confíes en el Señor y no estés poniendo tus ojos en ningún hombre, sino solamente en ¿quién? En Cristo Jesús. El autor y el consumador de la vida. ¿Sabes? Dice Filipenses 1:6, dice, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dices? ¿Qué está diciendo el apóstol? Que lo que inició el Señor en tu vida y en la mía, la va a perfeccionar ¿para qué? Para el día de ¿quién? De Jesucristo. Pero ¿qué crees? Muchos de nosotros queremos desear o vivimos deseamos el oasis. Pero ¿sabes? Si tú vas a la escritura, Dios no se mueve en el oasis. ¿Sabes dónde se mueve el Señor? En el desierto. En el desierto para levantar, para que el carácter de Cristo se manifieste. Y si hoy tú estás viviendo situaciones de dificultad, pregúntale al Señor cuál es su voluntad, el por qué, Señor, estoy viviendo esta situación. ¿Qué deseas que yo aprenda, Padre? Porque el carácter de Cristo desea manifestarse a través de tu vida y de la mía. Mateo 28, 18 al 20 nos muestra y Él hizo una promesa que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y sabes?
Él sigue estando con nosotros. Amén. Pero está permitiendo que pasen estas cosas. ¿Por qué? Porque Él está moldeando a su iglesia. Porque Él está preparando a la iglesia. Porque aún le está preparando a la iglesia con su palabra para que sea entendida de lo que Él ya preparó desde antes de la fundación del mundo. Y sabes, somos bienaventurados de estar en este tiempo. Ante las circunstancias, no veas las circunstancias, vea al que tiene la gloria y el que está sentado en el trono de justicia. Porque mientras que Él esté sentado en su trono, todas las cosas estarán en gobierno y autoridad. ¿Sabes? Dios nos va a confrontar en esta tarde. Y quiero llevarte a través de la escritura, de estos pasajes que vamos a citar, quiero mostrarte diferentes personajes, diferentes tiempos, pero quiero solamente mostrarte el carácter del Señor. Quiero mostrarte la posición de Dios ante las circunstancias y la gente siendo movida por el Señor de tal manera que se cumplió su perfecta voluntad. Y quiero que me acompañes, por favor, a Mateo 15, por favor. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 21. Y vamos a escuchar lo que el Señor Jesucristo dice. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Nótese que se habla de Cristo, se habla de una mujer, ¿sí? Cananea, y buscando a la mujer el deseo para que el Señor Jesucristo tocara a su hija, porque era atormentada, ¿por qué? Por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de mi padre. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Nótese que el Señor Jesucristo está diciendo que la obra a la que fue llamado era para restaurar que la casa de Dios, los hijos del Padre, la casa, lo que Dios está mostrando que fue enviado para qué, para las ovejas perdidas de la casa de quién, de Israel, ¿correcto? Pero mira la actitud de la mujer. Ella seguía clamando y deseaba ser escuchada. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué? Y nótese ahí la palabra perrillos. Y fui, ¿qué significa la palabra perrillos en el griego? Literalmente significa eso, perro. ¿Y sabes? Según Génesis 3 nos enseña que se perdió el pacto y se perdió la condición de hijos a imagen y semejanza de Dios. Y de haber perdido, dice, es que dejaron de ser hijos y fueron esclavos. Sí, fuimos esclavos, pero literalmente de ser esclavos pasamos a ser ¿qué? ¡Wow! Pasamos a ser perros. Y sabes, amada iglesia, cuando el Señor se encontró conmigo y se encontró contigo, estábamos en esta condición siendo perros, siendo completamente separados de Él, no teniendo un destino, no teniendo una promesa, no teniendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestra condición marcaba la separación y la actitud que tuvimos en nuestro sentido era que estábamos realmente siendo perros separados de Dios. Porque Él vino solamente a restaurar la casa de ¿quién? De Israel. Y sabes, amada iglesia, creo que aquí es parte del inicio de lo que Dios quiere que tú puedas entender. ¿Y qué condición tenía yo y qué condición tenías tú cuando el Señor salió al encuentro contigo y por mí? Y que no olvides ese principio, porque desde ese principio, desde ese inicio, el Señor comenzó la buena obra, la que hemos visto ahorita en Filipenses, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Pero el asunto es que tú y yo hemos perdido esta esencia. ¿Y por qué? Y no estoy queriendo que tú le recuerdes en maldición, no, sino que tengas el entendimiento de saber la condición que tú te encontrabas y que yo me encontraba, y que a través de esa condición el Señor inició trabajando y ha sido progresivamente un cambio y ha sido de gloria en gloria, lo que decía el pastor Arturo la semana pasada. De gloria en gloria, porque el Señor te ha puesto en lugares celestiales al lado de Cristo. Pero en la condición de perro, cuando estábamos en esa posición, ni siquiera entendíamos lo que el plan de Dios estaba por realizar en nuestras vidas, el sacrificio de Cristo en tu vida y en la mía. Y sabes, aún en esa condición el Señor salió al encuentro por ti y por mí. ¿Y por qué quiero mostrártelo?
Porque cuando tú puedes entender de dónde nos sacó el Señor, te vas a dar cuenta que si Él nos sacó de ese lugar y comenzó la obra, ¿qué crees que va a pasar? La va a perfeccionar. Amén. No importa lo que esté sucediendo alrededor del mundo. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, eso no importa. Porque el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, tu vida y mi vida. Aquellos que llamó y cayeron, Dios les está tocando y diciendo, es el tiempo de restaurar, es el tiempo de la restauración, del tiempo para que tomen el lugar que les fue entregado desde antes de la fundación del mundo. Yo espero que escuches al Espíritu de Dios en esta tarde. Y oro para que el Espíritu de Dios, donde te encuentras tú, sea el que te redarguya, que te convenza de pecado, justicia y juicio. Y que tengas el valor, no te conocemos, pero que tengas aún el valor de comunicarte con nosotros, porque queremos transferir lo que el Señor nos ha revelado, lo que el Señor nos ha mostrado, que nos hemos dado cuenta. Hey, estés donde estés, haya lo que haya en problema, las circunstancias, la única respuesta es una persona, y esa persona es el Evangelio de la Biblia, y ese Evangelio es que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo. Amén. Y sabes, lo he evaluado en personas. Conozco el cambio de las personas que han venido a Cristo y antes de Cristo, y he visto que la única respuesta ha sido Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Y cuando el fundamento de Cristo Jesús está en tu vida y en tu corazón, podrás tratar con todo lo que está a tu alrededor. Y lo vas a poner en el lugar que debe ser puesto. Y cuando escuches o veas con tus ojos cosas completamente que quieren robar tu paz, ¿sabes? Tendrás el poder y el carácter de tomarlas y ponerlas en el lugar que corresponde. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para estar sentados en lugares celestiales al lado de Cristo. Seguimos adelante. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué me está mostrando el Señor? Que la actitud de esa mujer, ella reconocía que no era pueblo, ella reconocía que no merecía, ella reconocía que realmente no había una solución, una respuesta a su problema, pero cuando se encontró con el Hijo de Dios, ¿qué crees que ella vio al ver la persona de Cristo Jesús? Para poder decir, hey, ayúdame, socórreme, porque si tú no haces algo por mí, jamás podré realmente ser restaurada. Y sabes, el Señor Jesucristo queda sorprendido de decir, grande es tu fe. Porque cuando tú crees a Él, cuando le crees a Él, entonces le estás honrando literalmente y lo estás poniendo en el lugar que le pertenece, donde Él es el todo de todos. Primer punto, te mostré la condición que teníamos separados de Dios. Y lo extraordinario es que mi Señor no se quedó ahí, teniéndonos en esa condición. Quiero que me acompañes, por favor, a Romanos 15. Hizo de los Romanos, capítulo 15, verso 22. Dice así. Ok. ¿Sí? Perdón. Romanos. Sí. Ok. El 20, por favor, mejor. Dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y lo que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. La pregunta es, ¿qué te ha impedido a ti para realmente tomar el lugar que Cristo Jesús y que el Padre te dio a través de Él? Me está mostrando que el apóstol quería ir y viajar para mostrar a Cristo el Evangelio y tomar esa posición. Hoy yo te digo, ¿qué ha impedido que tú tomes el lugar que el Señor te entregó a ti? Y sabes, no fue comprado por tus buenos modales, por tus buenos hábitos, porque tú lo merecías, porque eres bueno, sino fue comprado a precio de ¿qué? ¿A precio de qué? A precio de sangre. Y a precio de sangre de tal manera
que si tú y yo no podemos entender este principio, entonces habrá un problema. ¿Y cuál problema será? Está siendo establecido el reino de Dios para que Dios, en este momento Dios por las circunstancias te está preparando a ti y a mí para reinar con Él. En serio, es para reinar, no es para que estemos aquí disfrutando en la tierra, no, nos está preparando para reinar juntamente con Él. Y se nos ha enseñado a través de las escrituras que hay padres espirituales, hay madres espirituales y hay niños. Y que algunos serán niños y otros serán quienes estén gobernando y siendo establecido. La pregunta es, ¿qué vas a establecer tú en la fe de Cristo Jesús? ¿Te llamó para ser solamente pueblo? ¿O te llamó para que reines juntamente con Él y establezcas su reino y seas un embajador no solamente en la tierra, sino realmente establecer su perfecta voluntad donde quiera que te pares, la gloria de Dios se debe manifestar en tu vida, hermano mío? Y sabes, en otro tiempo escuchábamos estas cosas y decimos, eso es difícil. ¿Por qué? Porque es tan difícil dejar el pecado cuando se nos reveló el Cristo y nos mostró que Él venció al pecado y nos está dando argumentos, la palabra de Dios, recursos para realmente creer que la gloria de Dios quiere que reposarla sobre ti y sobre mí. Para dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha establecido. Juan 1:12 lo tenemos. Todo lo sabemos, ¿no? Desde el 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero éramos ¿qué? Éramos perros. Éramos perros. Y como perros, no merecíamos nada. Y amada iglesia, no pretendo ofenderte ni lastimarte, pero sabes, hay muchos que hoy todavía viven en esta situación. ¿Y sabes por qué viven en esta situación? Porque no han permitido que Cristo viva en sus vidas. Porque cuando dejas que Cristo viva en ti, entonces dice que el Espíritu de Dios te convencerá y te dará la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y como hijos, herederos, y herederos de su reino para establecerlo, para levantar, para restaurarlos. Y sabes, te puedes imaginar al Señor Jesucristo si estuviera Él en carne en este tiempo. ¿Te imaginarías al Señor Jesucristo en temor? Perdón, dudando del Padre. Perdón, enloqueciendo por todo el yugo y las cargas que el mundo ha traído sobre los habitantes. ¿Cómo te imaginarías a Cristo en la tierra, en las circunstancias en las que tú y yo estamos? Una identidad, una autoridad, sabiendo que es necesario que pasen todas estas cosas. Mateo 14 nos lo ha enseñado. Y no olvidar que son dolores de parto y es necesario que se levante nación contra nación y es necesario que pase toda serie de calamidades, pero es necesario que sucedan. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está tocando, está presente, nos está indicando, yo vuelvo. ¿Y sabes qué es lo extraordinario? Que el Señor nos lo mostró ya en las Escrituras. Y si nos lo mostró en Mateo 24 y es tan claro, ¿por qué entonces hemos sido sacudidos? ¿Qué pasaría? Yo cuando estábamos en la adoración, se me venía a mi pensamiento el inicio de la iglesia en Hechos. Y Dios permitió que fueran perseguidos para que el evangelio fuera expandido. ¿Qué pasaría si no solamente viene esta situación de lo que estamos pasando, sino aún Dios permite, como en aquel tiempo, que seamos perseguidos? ¿Y sabes? Dice el apóstol que las cosas que están escritas en la palabra fueron escritas para nuestro testimonio. Y si es necesario que el Señor traiga persecución para extender su reino, para que tomes tu lugar como hijo de Dios, ¿sabes qué va a suceder? Va a venir. ¿Y sabes por qué va a venir? Porque hay un plan, hay un propósito del Todopoderoso. Y nada ni nadie va a detener su perfecta voluntad. Lo creas
No lo creas, lo aceptes, no lo aceptes, se va a cumplir la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y mejor es que tú y yo en el Espíritu Santo tomemos el lugar que ella nos dio como hijos y que realmente seamos portadores de su misma presencia para establecer su reino y su justicia y para establecer y preparar el camino del Señor. ¿Sabes que Él está más interesado en volver que tú y que yo trabajar en ese tiempo, en ese espacio? Y hoy Dios, como siervos del Señor, nos está mostrando ir a la Escritura de tal manera que podamos cumplir lo que Él estableció como pastores, como siervos, como servidores de Dios, ir por los que el Señor pagó un precio y los compró a precio de sangre. ¿Y sabes? No es fácil la obra de Dios. Escuchaba de alguien que dijo, hoy que estamos en casa, valoramos el tiempo que teníamos, anhelábamos para ir y ministrar. Y yo digo, qué bueno que pasó eso. Porque hoy, cuando venga el tiempo que Dios permita una estabilidad, hoy vamos a entender. Y dice que los entendidos, los violentos, arrebatan el reino de los cielos. Amada iglesia, ¿quieres que todo esto cambie? ¿Deseas que todo sea transformado? Hay una sola respuesta, y esa respuesta es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vuelva. No hay otra solución, no hay algo más, solamente Él puede, y es el que tiene esa autoridad. ¿Para qué? Para poner todas las cosas en orden. Pero una vez una persona me dijo, todos somos necesarios, pero no indispensables. Y eso es verdad, porque te llamó a ti, me llamó a mí, y llamó a muchos, pero si no deciden responder al llamado que el Señor está marcando en estos tiempos, ¿sabes? Él va a poner a alguien más. No porque el Señor te esté reprobando, sino porque tú no has entendido el plan de Él. No has entendido que tienes que despojarte de ti mismo y hacer que se cumpla lo que Él diseñó y preparó, porque no hay otra cosa mejor que solo cumplir su perfecta voluntad en tu vida y en la mía. Yo espero que el Espíritu de Dios esté trayendo a tu vida el entendimiento. Y que ahí, amada iglesia, si el Espíritu de Dios te está hablando en lo secreto, o a los que nos están escuchando, a lo mejor toma un momento de arrepentimiento con el Señor. Porque le hemos fallado. Porque aún decimos que le amamos y confiamos y dependemos de Él, pero te digo, la verdad es que una situación de esta magnitud nos ha sacudido. Y nuestra fe ha sido sacudida. Y eso indica que nuestro fundamento debe ser afirmado en quién, en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo he visto que el temor repentino ha venido sobre muchos. Y sabes, he orado para que el Espíritu de Dios les muestre al Cristo. Porque aunque venga y se levante y pase lo que tenga que pasar, sabes, Él tiene el control de todas las cosas. Y si Él tiene el control, la perfecta voluntad del plan divino de Él se va a cumplir. Y Él desea que tú y yo tomemos el lugar que realmente Él nos ha entregado. Bueno, en este momento te mostré acerca de la mujer cananea, donde Cristo le llama y aún la honra. ¿Y la honra en qué aspecto? En que ella le honró a Él, creyendo y si no me socorres. Él respondió y dijo, he visto tu fe, has creído y crees en mí, entonces yo honraré tu fe. El día de hoy desea que tomes tu posición de ser perros, pasó a hacernos hijos. Y de ser hijos tenemos que vivir en ese nivel. Amén. Y para vivir en ese nivel tenemos que agarrarnos con uno solo. Y ese uno solo es Cristo Jesús. Sabes, amada iglesia, por mucho tiempo nos han engañado y nos engañaron haciéndonos creer que tú y yo podemos tener proyectos, podemos tener sueños, podemos planear nuestra vida. Y sabes, hemos sido engañados porque al final de toda esa lista, ¿sabes quién se encuentra? Se encuentra Dios. Y creemos que podemos vivir separados de Dios cuando Él no fuiste creado ni creado para estar separados de Dios. Fuiste creado para permanecer en Él, por Él y para Él. Y fuera de Él no vamos a poder cumplir su plan y su propósito. El Apocalipsis nos enseña que cuando estemos en su presencia, Él arrojará coronas.
Y habrá quien las reciba y diga, hey, no soy digno. El único que es digno eres tú. Y volverá a tomar su corona y la volverá a presentar al Padre como honra y honra al Hijo. Pero también dice que habrá muchos que Él se acercará y enjugará ¿qué? Sus lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque habrá muchos que se van a lamentar en ese momento diciendo, hey, ¿por qué no fui un entendido en el momento que me estuvo hablando diciéndome, hey, toma tu lugar? Porque para ti te creé, para este tiempo te preparé para que manifiestes mi gloria, la gloria de mi Hijo sobre tu vida, porque Él es el fundamento y Él es el que pagó y Él es el que sustenta que tú puedas ser dado a luz y que tú puedas ser resucitado espiritualmente, porque Él se presentó delante de mí y dijo, tómame, Señor, el rescate por todos ellos, y acepté el sacrificio de ti. Yo no sé, a lo mejor te ha pasado algunas situaciones en esta tierra y de repente te lamentas y dices, ¿por qué no me levanté más temprano para haber alcanzado el camión y no haber llegado tarde a mi trabajo? ¿Verdad? Algo bien sencillo. Bueno, eso no se compara con esto cara a cara delante de Dios. Y que tú valores y digas, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice, Señor? Y deseo con todo mi corazón que Él ponga el querer como la sed y que Él haga arder en tu interior el deseo, el anhelo de encontrarte con Él y de honrarlo. Y que Él se pueda manifestar a través de tu vida y de la mía, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y sabes, quiero que sigamos avanzando y quiero que me acompañes a Juan 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Verso 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comamos? Para que coman estos. 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Por qué te estoy mostrando este pasaje? Los conocedores dicen, en una escritura dice que había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los conocedores dicen que por lo menos había 15,000 personas en ese lugar. ¿Por qué? Contando mujer y niño por cada varón, pues podrían estar tal vez 15,000 personas. ¿Y sabes qué son 200 denarios para, le dijo Felipe, pero qué son 200 denarios para alimentar a gente? Pero ¿sabes qué? Lo extraordinario que me llama la atención es que Jesús, el Hijo de Dios, sabía que tenía que hacer él. Pero permitió hablarle a su discípulo para probar a su discípulo qué había en su corazón y en su mente. Y sabes, amada iglesia, muchas veces respondemos al llamado de Dios, a la obra de Dios, con nuestros propios conceptos, con lo que solamente estamos percibiendo y estamos viendo, cuando realmente no estamos cimentados en el que tiene toda autoridad, todo poder y que va a ser su perfecta voluntad sobre tu vida y sobre la mía. Dice que él sabía, pero solamente era para probar a ver qué era lo que realmente habían de hacer. Respondió Felipe, panes y pececillos. Pero ¿sabes qué es lo extraordinario de ello? Que enviaron al joven, y ese joven tal vez tenía poca edad, no dice la edad exactamente, tenía poca edad el chico, y lo único que tenía el chico era unos peces y unos panes. Pero ¿qué es para todo esto? Ahora quiero que veas al jovencito, al joven pensó y decir, pero es que solamente tengo unos peces, ¿qué hay para toda esta multitud? Eso es imposible.
Ahora ve a Felipe diciendo, pero son unos panes y unos peces, esto es imposible. Si 200 denarios, que podemos comprar más de unos peces y unos pececillos, no basta para alimentar a 5,000. ¿Cómo es que esto va a acontecer? Y quiero ponerte la persona de Felipe y quiero ponerte la persona del joven. Pero lo extraordinario es que Cristo sabía que tenía que hacer él. Y sabes, amada iglesia, muchas veces estamos como Felipe o estamos como el joven diciendo, hey, no tengo nada que ofrecer. No hay nada de mí. ¿Y no acaso no nos enseñaron por medio de las Escrituras que a todos nos han dado talentos y dones? Y que queremos usar esos talentos y dones en nuestro propio concepto, en nuestro propio entendimiento. Cuando, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a Felipe? Traerlos a mí. Y ponlos donde yo pueda que bendecirlos. Porque cuando yo desate esa bendición, hasta en ese momento entonces va a tener el efecto para poder sustentar a quién, a cada persona que estaba presente. El día de hoy el Señor nos está diciendo, alimenten a los desamparados. Tiene entendimiento de lo que está pasando, ¿verdad? No hay economía. No. Yo estoy hablando de un alimento natural. Yo estoy hablando de lo que es el reino y la justicia de Cristo. Hoy te está diciendo alimenta, y tú y yo estamos en un contexto de si es que, ¿qué tengo yo para poder alimentar? Y sabes, el Señor Jesús te está probando porque Él sabe lo que tiene que hacer. Y dice que comieron, pero no solamente comieron, dice que aún se saciaron, no solamente se saciaron, dice que aún recogieron 12 cestas. Yo creo que esas 12 cestas hay un simbolismo para cada apóstol. Decir, hey, usted me ha seguido, usted va a recibir bendición y va a ver para usted. Y hubo para cada uno de los que siguieron a Cristo. ¿Sabes qué siento en mi corazón en este momento? No te veo, tú sí me ves. Pero siento y percibo por el Espíritu de Dios que Dios está entrando a tu interior. Y que el Espíritu Santo está redarguyendo. Y amada iglesia, si tú eres uno de ellos que está siendo administrado por el Señor, esta palabra no es para vergüenza, al contrario, es para que te pongas en lugares celestiales al lado de Cristo y veas con los ojos de Cristo, veas el plan de Dios. Y aún a los que sirvieron al Señor en otro tiempo ya no lo están haciendo, es para ti esta palabra. El Señor no ha claudicado, el Señor no se ha retirado de su plan y de su propósito sobre tu vida. Pero responderás a la voluntad de Dios, al llamado de Dios. Responderás a confrontarte con el Señor. Porque algo que he visto, que tarde o temprano el Señor nos confronta con Él mismo. Y cuando nos confronta, nos despadaza. Y cuando nos despadaza es ahí donde estamos en la condición correcta para que Él inicie su obra en nuestras vidas. Amada iglesia, si tú eres uno de ellos, si se ha ido la paz de ti, si has sido sacudido o si han venido pensamientos aún pensando que el Señor ha abandonado, te he querido llevar por medio de las Escrituras para que veas la condición de ellos, que sin saber ellos el plan de Dios, al final el Señor Jesucristo respondió a lo que Él sabía que tenía que hacer. Y sabes, de la misma manera el Señor Jesucristo sabe qué tiene que hacer en tu vida y en la mía. Porque de que vamos a cumplir, vamos a cumplir. Yo le he dicho al Señor, en nuestra generación, Señor, y en nuestro turno, Señor, vamos a cumplir tu perfecta voluntad, nos cueste lo que nos cueste. Porque hay una diferencia entre los que han partido y nosotros, que hoy todavía podemos ser la generación que preparó el camino del Señor para su segunda venida, y seamos los que seamos encontrados de pie. Sé que nadie sabe ni el día ni la hora, pero apelo a la misericordia de Dios. Déjanos ser esa generación. Y sabes que he visto en esta generación, en mi generación, que se está cumpliendo, que el corazón de los padres sobre los hijos
está siendo restaurado. Amén. Y el corazón de los hijos sobre los padres está siendo restaurado. Y esto me está diciendo que Dios está juntando dos generaciones, la que está de pie y la que está levantándose, para que juntos como el buey joven y el buey viejo vayan a la par, marcando y estableciendo el surco para que el Señor siembre y coseche lo que ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Y sabes que lo extraordinario, amada iglesia, que tu nombre está allí. Y Él está esperando que tú te levantes, no en lo que tú tienes, no con lo que estás viendo, no en las circunstancias, sino en el poder de Cristo Jesús, porque Él sabe lo que Él tiene que hacer para que se manifieste su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo de Dios, sobre tu vida y sobre mi vida. Se me viene a mi pensamiento, tal vez es para ti esta para decir, ¿dónde están aquellos que te acusan? ¿Dónde están aquellos que han robado tu paz? ¿Dónde están aquellos que han ocasionado que aún cuestiones si Dios está contigo o no está contigo? ¿Dónde están? Porque cuando son confrontados a la palabra de Dios y al Espíritu de Jehová, ¿sabes qué sucede con ellos? Se postran al estrado de los pies de Cristo Jesús. Sus enemigos se postran al estrado de sus pies. Si tú eres uno de ellos, sí voy los domingos, sí levanto mis manos, sí adoro, pero pasan cosas que mi fe es sacudida. Hoy te digo, levántate. Y levántate en el poder de Cristo Jesús, no en tus fuerzas, no en lo que tú eres. Porque vuelvo al contexto con lo que iniciamos de esta palabra. Y tu posición y la mía era de estar siendo perosa. Y no es el tiempo de vivir en esa condición. Amén. No es el tiempo porque no fuiste llamado para estar en esa condición. Amén. Y no estoy pretendiendo una influencia ni una manipulación verbal jamás. Solo te estoy mostrando la verdad. Solo te estoy mostrando lo que se está moviendo en lugares espirituales. Y que así como el adversario se ha movido, quien está sentado en el trono de justicia tiene un plan. Y tiene un plan para hacer resplandecer a su iglesia, a su pueblo. Y sabes, si entiendes las señales, el Señor nos está preparando para lo que viene. Y lo que viene, ¿sabes qué es? Es más calamidad. Pero dentro de la calamidad viene la gloria de Jehová. Y vamos a ver cosas que jamás hemos visto. Y que otras generaciones desearon ver y que hoy no lo pudieron ver. Levántate, iglesia. Amado, levántate. Amado pastor, levántate. Levántate porque es el tiempo de tu restauración. Amada iglesia, es el tiempo de que tomes tu lugar en Cristo Jesús. No veas tu condición, no veas lo que tú tienes, ve lo que Él puede hacer a través de tu vida y de la mía. Hubo una vez una persona que dijo, conocían a Osvaldo, no daban un 20 por él. Y hoy conocen como el que el Señor le concede poder usarlo. Y hoy yo le digo a esa persona, yo estoy de tu lado. ¿Qué hay contigo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Porque tú viste el que dijiste que no daban un 20. Y era verdad. Pero alguien más dio más también. Dio su propio vida. Y aquí estamos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y sé que me está escuchando y sé a quién me estoy refiriendo en ese momento. Levántate. Porque también hay lugar para la gloria. Oh. Seguimos adelante. Wow. Les mostré entonces que la multiplicación, los panes y los peces en las manos del Señor Cristo Jesús, siempre va a haber una respuesta. Y va a honrar su nombre y va a honrar a aquellos que confían en Él. Sigue conmigo, por favor, y acompáñame a 2 de Timoteo. Debo de seguir porque el tiempo lo perdí, no. Ahorita lo recupero, perdón. 2 de Timoteo, capítulo 4. Ya estoy concluyendo, mis amados. Recuerde que cuando alguien dice estoy terminando, puede pasar como 40 minutos aproximadamente.
Según el Timoteo 4, 1 al 8 dice, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué dice? Que soportemos las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo, escucha lo que dice el apóstol, porque yo ya estoy para ser que sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero quiero que me acompañes un poquito. Dice el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. ¿Qué honra el Señor le está dando al apóstol Pablo para que aún le haya revelado que su tiempo de partida está ¿qué? Cerca? Esa es una honra que Dios te da, decir, hey, es el tiempo de irnos. Y sabes, la posición del apóstol es que aún él podía discernir y entender que esa posición de separación de muerte ni siquiera podía separarlo de su amor. Y con entendimiento dijo, hey, estoy listo para partir, estoy listo, porque he llevado la buena carrera, he cumplido la voluntad de Dios y estoy listo para recibir lo que Él preparó y obsequiando. Un hijo de Dios está en esta condición, que aún puede hablar de la muerte y la muerte no tiene potestad sobre su vida. ¿Por qué? Porque sabe quién está sentado, reinando en los lugares celestiales. Y estoy tratando este asunto porque hay muchos que tienen miedo de morir. ¿Quién te dijo eso? ¿Y no acaso es el mismo del que estamos hablando? ¿No acaso fue el que declaró y dijo que el vivir era el vivir era Cristo y el morir era ¿qué? Ganancia. Y mira lo que está diciendo. ¿Te das cuenta que aún nuestro Señor no se le fue nada, que aún un asunto que nos pudiera sacudir la muerte aún la está tratando bajo un gobierno y un señorío? Bajo una paz y una fortaleza, y yo veo la actitud del apóstol, dice, hey, estoy listo, y estoy listo, ¿qué? Para ir donde fue preparado mi lugar, en la eternidad. ¿Quién irá con esa actitud para terminar? Alguien que tiene una identidad y que el Cristo nació en su vida y dio fruto para la gloria de su nombre. ¿Te das cuenta? Entonces, ni la muerte nos puede separar, ni puede robar nuestra paz, ni nos puede sacudir, porque aún en este hombre que Dios lo levantó, camino a Damasco, ¿qué sucedió? En el camino a Damasco sucedió que lo tuvo que confrontar y mandó ¿a quién? Al hermano Ananías, ¿sí o no? Estoy hablando de Hechos 9. Y lo que le argumenta el hermano Ananías, Señor, es el que se levantó tiempo atrás y se levantó contra tu iglesia. ¿Vas a hacer esto? Y le dice el Señor, hey, tengo que enseñarle para que él pueda aprender lo que debe de padecer conmigo. ¿Y sabes qué hace el hermano Ananías? Obedece a Dios y le dice, y después le dice, hermano Saulo, el Señor que te apareció en visión me ha enviado. ¿Para qué? Porque Él dice que tú has visto en visión que alguien pone sus manos sobre ti y tú eres restaurado. ¿Y sabes qué hubiera pasado si el hermano Ananías no hubiera cumplido? Porque para eso fue llamado, para que encontrarse con ¿quién? Con Pablo. Con Saulo en ese momento, mejor conocido como Pablo. Y era necesario, y aún cuando él tal vez se preguntó y dijo, pero Señor, es el que está sacudiendo la iglesia. Porque no estás entendiendo, yo sé lo que voy a hacer con él. Lo mismo que dijo, le probó el corazón de Felipe. Hey, yo sé lo que ya tengo que hacer. El Señor sabe lo que Él ya tiene que hacer contigo y conmigo. Amén. Haz tu parte, hago mi parte, hacemos nuestra parte. ¿Y quién crees que es glorificado? El Cristo, el Hijo de Dios.
Si ese hombre no hubiera obedecido, tal vez se hubiera perdido tanto de lo que Dios permitió que se escribiera en las escrituras, porque usó a ese hombre. Y si profundizamos en ese hombre, dice Hechos 5, 6, 7, que él aún concibió la muerte de Esteban. Era un asesino. Pero mira, el Señor le cambió el chaleco. Porque él miró que había en su corazón de él. Y que la actitud de su corazón hacía él creyendo que estaba haciendo lo correcto cuando Dios lo confrontó. Y sabes, hoy podemos decir, entendía él que aún su partida, el estar cerca, era una partida de gozo y de alegría. Amada iglesia, ¿estás en esa condición? No lo estamos. Y no lo estamos, ¿por qué? Porque hemos volteado a lo que dicen los medios de comunicación. Porque hemos volteado a lo que los vecinos dicen. Pero tu fundamento y mi fundamento es ¿quién? Es el Cristo. Amén. Es ahí donde quiero llevarte. Lo que se dice del hermano Daniel lo puedes ver en Hechos 9, del 10 al 19. Ahí, márcalo y puedes decir después y ver su actitud. Bendito Dios que usó a Ananías. Porque si a Ananías le hubieran revelado lo que Dios iba a hacer con Saulo, no hubiera cuestionado, no hubiera dicho al Señor, dime dónde están para ir. Porque es el que tú vas a usar para testimonio a muchos, para la gloria de tu nombre. Pero quiero que me sigas. Ven conmigo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Uno más que tiene una actitud en esta condición dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, ¿qué? Jamás. Una vez más, dice que porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay quienes tienen temor de caer y no deberíamos tener temor, porque deberíamos de cumplir lo que está escrito. Y si está escrito, y si Él lo dijo, Él lo hará. El 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto, escucha esto, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, el 14, y es el que quiero que puedas enfatizar, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Quiero leerte una vez más el verso 14. Está hablando el apóstol Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Qué privilegio es de aquel que el Señor Jesucristo le está declarando: ¡hey! No soporto más estar sin ti. No soporto. Ven conmigo. ¿Ves la actitud del apóstol como teniendo temor? No.
teniendo una situación de decir, ¿qué va a pasar con los míos? ¡Hey! Él me llamó y me dijo que ya me lo reveló, me lo declaró y me dijo, ¡hey, listo, vámonos! Amada iglesia, te estoy probando por medio de las escrituras que aún ni la muerte nos puede separar. Y que la actitud a confrontar esa posición es de ver lo que el Señor ya estableció desde antes de la fundación del mundo. Y no te contamines con lo que está pasando a tu alrededor. Sí. Vuelvo a repetir, Mateo 24 nos enseña que toda calamidad va a ser manifestada porque son principios de dolores de parto. Sí. Pregunto, ¿y no lo pasaremos? Porque estamos fundamentados en el que creó todas las cosas. Amén. Si no dijo el que quiera. Cuando Dios me empezó a mostrar esas escrituras, le pedí con todo mi corazón que en misericordia y en gracia nos confrontara a todos, Señor. Porque en un momento de nuestra vida creo que todos hemos tenido un sacudimiento. Y sabes, creo que nadie debe avergonzarse, sino al contrario, escucha lo que el carácter del Señor y la posición de Dios quiere que tú seas confrontado en la verdad. Y la verdad es que Él está sentado en lugares celestiales al lado de Cristo Jesús. Si haces una evaluación, lo que hoy adoramos al Señor, todo nos llevaba a una restauración y un acercamiento pleno en el Señor. Y yo al escuchar esa dije, Señor, prepara el corazón. Prepara el corazón porque realmente, Señor, hoy es el tiempo de unirnos como iglesia, como pueblo. Y que podamos levantar a los que tú ya preparaste para este tiempo, Dios. Y que ellos puedan creer y que la palabra tuya cobre vida en ellos, Señor, y produzca una verdad establecida que tú no nos has dejado en ninguna circunstancia. Y sabes, amada iglesia, he aprendido por el tiempo en el Señor que hay ocasiones que es necesario que padezcamos. Porque si no fuera por esas causas, el carácter de Cristo no se manifestaría en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque hasta que no aprendemos, hay gente que dice es que yo no tropezaré con la misma piedra que tropezó mi pariente. ¿Y sabes qué hace? Camina por donde mismo. ¿Y sabes qué le sucede? Tropeza. ¿Y sabes por qué? Porque no fue entendido de alinearse, de escuchar lo que se le dijo, no hagas esto, muévete aquí, cree ahí. Y sabes, cuando inicié este tiempo, te mostré la condición de una niña. ¿Y sabes qué vi en esa niña? Después que terminamos, le dije, ya leíste la palabra, el Señor te mostró por su escritura, ¿ya creíste? Y me dijo, sí creo. Le dije, ¿y qué vas a hacer? Porque muchas veces tenemos conocimiento, pero si el conocimiento no lo activas, vas a carecer. Tienes que avivar el don que el Señor te dio. Tienes que avivar lo que Él te entregó. Porque el Señor está esperando cosechar para la gloria de su nombre. Amada iglesia, debo concluir, porque es tiempo que el Señor te hable en este momento. Creo que nos ha hablado durante el tiempo. Y creo que al hablarnos nos ha confrontado. Y al confrontarnos, no hay una actitud del Señor para vergüenza. Al contrario, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y sabes, sé que hay muchos en casa que han sido ministrados por el Señor y que necesitan presentarse con el Señor. Porque cuando tú y yo dudamos del Señor, es como si le dijéramos al Señor, no tienes ese poder, no eres capaz de tener el control de toda mi vida. Y sabes, conozco algunas personas que en este tiempo les ha ido como que ella le llama bueno. Pero en esa actitud y en esa condición, desde ahí ellos han dicho, hey, Dios nos preparó para este tiempo. Porque si no fuera por Él, no podríamos caminar en estas circunstancias de las cuales estamos padeciendo.
Y reconocemos que nuestra fortaleza y nuestro respaldo es quien, el Hijo de Dios. Y sabes que dice, hey, me pidió y me dijo, vamos, compárteme, necesito aprender, necesito ser discipulado. Y sabes, digo, wow, Señor, ¿cuántos Pablos hay por ahí, Señor? Que tenemos que encontrarnos. Y tal vez somos Ananías nada más. Tal vez somos Ananías, tú y yo nada más. Pero debemos encontrar los Pablos. Los que Dios ya preparó. Y sabes, el Señor quiere glorificarse y manifestarse a través de cada uno de sus hijos. Vuelvo a repetir, debo concluir, pero también quiero decir que tú fuiste levantado tiempo atrás y hoy no estás ministrando al Señor. Y si has sido pastor o tienes como responsable a algunas personas y no lo estás haciendo, permítenos bendecirte, permítenos apoyarte, contáctanos. Dios nos dio una palabra y esa palabra es, somos restauradores, recogidos, en verdad. Y sabes, solo te vamos a mostrar lo que se nos mostró en nuestras vidas. Porque más exactamente nos compartieron el Evangelio. Y Dios floreció su propia vida en nuestras vidas para poder ser una bendición y entender. Y sabes, qué extraordinario es entender los tiempos del Señor. No importa lo que suceda, no importa lo que venga. Cuando eres un entendido, estarás caminando en la victoria que el Señor preparó para tu vida. Amén. Amada iglesia, puerta del cielo, levántate. Amén. Levántate. ¿Por qué? Porque te tocó estar en esta iglesia. Amén. Y al estar en esta iglesia, tenemos que hacer más cosas y debe manifestarse el Señor. Sí. Levántate. Porque el Señor está listo y está atento. Y está esperando por ti. Dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. ¿Y sabes dónde la esencia quién es? Podemos orar para despedirnos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Por este tiempo de reflexión en tu palabra, de las circunstancias que están pasando alrededor del mundo, de los hermanos que se encuentran aún fuera del país, dentro del país, y que están en esta ciudad como iglesia, como hermanos, Señor, en este país, Señor. Quiero pedirte por sus vidas. Quiero pedirte por aquellos que tú les hablaste en esta tarde, Señor, y que ellos saben que esta palabra era para ellos. Pero no solamente para ellos, que ellos mismos se presentaron delante de ti en lo secreto y solicitaron tu favor, solicitaron, háblame, porque necesito ser ministrado por ti, y que esta palabra ha sido para sus vidas. Y que los que ya son entendidos, Señor, de lo que tú estás haciendo, aún levántalos y fortalécelos más. Porque necesitamos renovar nuestras fuerzas, Señor, renuévalas, Cristo Jesús, sobre nosotros, para estar listos, Señor, porque hay que levantar, Señor, a los que tú ya ordenaste desde el principio de la eternidad, Señor, para levantarlos para la gloria de tu nombre, Señor. Oro por ellos y oro, Espíritu Santo, para que tú termines la obra del Hijo y del Padre sobre cada uno de nosotros y nos concedas el favor, tu presencia, tu ayuda, juntamente contigo, Señor, podamos cumplir la obra del ministerio, Señor, de predicar el Evangelio en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Danos gracia y danos de tu Espíritu Santo, Señor. Y Dios, hazles recordar a cada uno de mis hermanos, Señor, que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece, Señor. Y que fuera de ti, Señor, no hay nada, y que fuimos constituidos, Señor, en la simiente del Hijo de Dios, de Jesús, llamado Cristo. Oro por tu iglesia, oro por cada uno presente, y te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ministrarles, y que ellos puedan, Señor, tener su corazón abierto y su entendimiento, y que den frutos dignos, y que Dios, ellos puedan ser una luz, una bendición, donde quiera que se paren, representándote a ti, mi Señor, Cristo Jesús. Te doy gracias por este tiempo y fortalece, Señor, Dios, al ministerio, Señor. Fortalece a quien has puesto como cabeza, a los pastores, al pastor Arturo, su esposa, a los pastores principales, pastor Fabián, Tere, y a todos nosotros, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu revelación, de tu dirección, y necesitamos de agarrarnos hoy más que nunca, Señor, de Cristo Jesús. Y Dios, declaramos que no estaremos sin tu presencia y que seremos fundamentados en ti y que permaneceremos en ti, Señor.
con tu propia ayuda, con tu gracia y con tu misericordia. Gracias por la paz y que la paz que le diste a esa bebé en aquel momento, Señor, venga esa paz sobre nosotros. Porque la paz que tú das sobrepasa todo entendimiento y trae fortaleza ante cualquier circunstancia, Señor. Y nuestro gozo es cumplido en Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor. Amén. Bueno, pues recibimos una palabra de Dios hermosa, de ánimo, de fuerza. Espero que la estemos aprovechando, ¿verdad? Si usted necesita después volver a ver el video, ¿verdad?, de la plataforma donde usted lo hace, hágalo, ¿verdad? Lo mismo con la palabra de la semana pasada, que el Señor nos habló, hemos sido grandemente bendecidos y le invito a estar realmente recapacitando lo que el Señor nos está hablando. Amén. Hay un anuncio importante que tenga que dar, ¿no? ¿Claro? Sí. Bueno, entonces no hay ningún anuncio así diferente, más que seguimos así en las reuniones online, porque todavía aquí en nuestra ciudad no se ve a ciencia cierta para cuándo volvamos a reunirnos en el salón de Hernández Álvarez. Así es que vamos a estar orando, hermanos, para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé las estrategias para continuar motivándonos al amor y a las buenas obras y continuar avivando el fuego del Espíritu dentro de nosotros. Usted tiene que ser una persona que se aviva, se autoaviva, ¿verdad? A través de la búsqueda del Señor. Hablémonos por teléfono, mensajémonos por WhatsApp, edifiquémonos, ¿verdad?, con mensajes de texto, con llamadas telefónicas, por el Messenger, Facebook, etcétera. Hay que estar en contacto los unos con los otros. Si usted se siente desanimado, de repente, háblenos por teléfono. Nosotros estaremos dispuestos listos para animarle, para orar por usted. Lo hacemos, estamos llamando por teléfono, no solamente nosotros los pastores, sino también el cuerpo de servidores de la iglesia está haciéndolo, pero ayúdanos también usted. Llámenos por teléfono o mensajenos, necesito una oración, necesito una plática. Y aquí estaremos. Amén. Queremos orar para despedirnos y también antes de despedirnos por los diezmos y ofrendas. Queremos bendecir su canasta y su arteza de amasar, como dice la palabra, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio 28. El Señor quiere bendecir el fruto de su vientre, el fruto de su campo, su entrada y su salida. Y hermanos, no nos olvidemos de ser fieles al Señor con nuestra economía. Ustedes saben a lo que me refiero, diezmos y ofrendas. El Señor dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Miqueas 3. Entonces no olvidemos este principio, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y reposando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces necesitamos ser generosos, ¿verdad?, con el Señor, porque el Señor quiere bendecirnos, y Él ha establecido esto, y es mi ofrenda. Y si aprendemos a dar, el Señor nos va a bendecir sobrenaturalmente. Amén. Vamos a orar. Señor, yo quiero bendecir, Padre, diezmos y ofrendas que los hermanos han preparado para ti. Señor, que ellos sean bendecidos, Señor, en su entrada y en su salida. Señor, sabemos que en este tiempo de crisis muchos están siendo probados a través de la economía. Y yo pido, Señor, que su fe no falte en esta área, Señor. Y no lo hacemos porque tengamos necesidad. No lo hacemos porque querramos abusar, sino, Señor, porque queremos ver fruto, Señor, en cada hombre y cada mujer que ha creído en Cristo, Señor. Fruto en su cuenta, Señor, que tú tienes, Señor. Padre, enséñanos a vivir de forma sobrenatural en este tiempo difícil. Señor, tu palabra dice que el pueblo de Israel andaba en luz, en Gosén, mientras Egipto estaba en tinieblas. Ellos tenían, Señor, vida mientras los egipcios tenían muerte, Señor. Ellos tenían tu paz mientras había un caos en la nación egipcia. Así también, Señor, declaramos que el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, en este tiempo, goza de lo sobrenatural, como lo vimos hoy, Señor, en el tema de la multiplicación de los panes, Señor, de los peces. Así también tú vas a multiplicar grandemente, Señor, las alacenas, Señor, las carteras, los bolsillos, Señor, de cada uno de mis hermanos, porque vivimos por fe y no por vista. Bendecimos sus vidas. En lo económico, bendecimos también la salud de cada hombre y mujer que han creído en ti, Señor. Pedimos que tú des salud a todo aquel que se encuentra enfermo. Señor, declaramos restauración en todos aquellos que han entrado en un estado de COVID.
restauración, Señor, a sus pulmones, a su sistema, Señor, a sus venas, Señor, a su sangre, Señor, a sus defensas. Declaramos salud, Señor. Declaramos vida en medio de un ambiente de muerte. Declaramos la vida de resurrección, no cualquier vida, la vida de resurrección por el Espíritu Santo, Señor, sobre cada hombre y cada mujer. Y sobre todas las cosas, la paz de Cristo, Señor, sobre cada corazón en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana el turno y el martes a las 8 en nuestra enseñanza. Dios les bendiga. Hasta luego.